Entonces, para iniciar, yo les acabé de compartir un enlace. En ese enlace, ustedes me van a contar para qué usan los medios digitales. ¿Listo? ¿Para qué los usan? Y aquí vamos mirando sus respuestas. Entonces, ¿para qué usan los medios y las herramientas digitales? Vamos a ver, aquí nos dicen para crecimiento personal, social y también para conocimientos que quiero investigar. Listo, entonces aquí hay algo de aprendizaje, pero también hay algo de interacción social. ¿Qué más nos dicen? Entretenimiento es una palabra clave. El entretenimiento, ¿sí? Muchos utilizamos las redes sociales, los contenidos por streaming y pues sobre todo en esta época de pandemia. ¿Quién más nos dice? Información, dispersión, socialización, investigación. Aquí hay varias cosas importantes. La información hace parte de la comunicación, dispersión y socialización lo podríamos tener dentro de la categoría de entretenimiento y la investigación dentro de la categoría de educación, ¿no? Y ya más adelante vamos a ver si esto finalmente se cumple o no. Feedback, retroalimentación, ¿sí? La idea es que los que estamos aquí conectados, creo que somos más de 15 personas, podamos participar. ¿Quién más en una frase o en palabras que me digan para qué utilizan los medios y las herramientas digitales? ¿Sí? Mientras los demás se animan a escribirnos, la idea es que pues todos puedan participar. Yo les estaré haciendo algunas preguntas y hablaremos de situaciones específicas. Entonces la idea es que estén muy, muy atentos a las indicaciones. Kelly nos dice, tengo una pregunta, pero no se supone que esto era una charla. Ah, ok. Andy, respecto a la pregunta que tiene Kelly, Sí. yo le voy a resolver esa pequeña inquietud mientras los demás participantes van escribiendo aquí por qué usan las herramientas y medios digitales. Entonces, Kelly, para nuestra feria universitaria tenemos varios espacios. Entre ellos tenemos nuestras charlas temáticas. En estas charlas temáticas vamos a manejar diferentes temas de interés para la comunidad general de colegios, aspirantes, pero si tú deseas recibir información de alguno de nuestros programas académicos, puedes ingresar al siguiente enlace que te voy a enviar aquí en el chat. Y allí vas a buscar el stand de tu programa, del programa de interés, ¿vale? Entonces ahí, ejemplo, si estás interesada en en enfermería, en medicina, buscas el stand de ese programa y allí ya hay una persona que te está esperando para que recibas esa asesoría. Listo, Andy, puedes continuar. Listo, gracias, Enricillo, por el paso. Bueno, aquí, ¿qué más escribieron? Para investigar, conocer cosas nuevas, entretenimiento. Aquí la mayoría coincide mucho en el tema del entretenimiento y en esta cuestión de investigar, de informarse, ¿no? Para realizar teleconsultas en mi trabajo y investigación. Y listo. Entonces, vamos a ver qué dice, qué dice, qué dice el... Permítanme aquí un momentico, que dice el Ministerio de las TIC, ¿no? El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Y ellos, en un estudio muy juicioso que hicieron en el 2018, concluyen lo siguiente: los jóvenes colombianos utilizan o usan Internet para estas tres principales actividades, que ustedes ya me las contestaron: entretenerse, trabajar y aprender. ¿Listo? Y si uno se pone a hacer la reflexión en la pandemia, pues utilizamos casi Internet, las redes sociales, los dispositivos para muchísimas más cosas, ¿no? Pero entre esas principales actividades en los jóvenes están entretenerse. Ahí nos
pensamos inmediatamente en redes sociales, pensamos en los contenidos streaming, como les decía ahorita, el intercambiar, el conocer personas a través de estas plataformas, ¿no? Trabajar. Claro que también para trabajar, ahorita estamos en una onda que se llama la economía colaborativa o la economía naranja, ¿no? Que lo que quiere es básicamente incluir las tecnologías en la generación de nuevas oportunidades de negocio, generación de empleo y demás. Esto también los jóvenes lo utilizan muchísimo para percibir ingresos, más que trabajar o de alguna manera tener un empleador y ser un empleado. Aquí cambia mucho también la dinámica económica, ¿no? Vemos plataformas como Uber, como Rappi, ¿sí? Donde nosotros o las personas que manejan estos carros, que tienen estas bicicletas, que tienen estas motos, se convierten en socios, ¿sí? De alguna manera de la empresa. Entonces eso también resignifica de alguna manera esas interacciones y esa generación de ingresos para las personas. Y para aprender lo estamos haciendo en este momento, ¿no? En este momento estamos en un proceso de aprendizaje. Seguramente los que están en colegios han tenido que desarrollar durante el último año largo su proceso académico a través de herramientas digitales, de herramientas mediadas por internet y demás, ¿verdad? Y no solamente hablamos de la educación formal, sino de la educación no formal. Entonces aparecen cursos como los de Creana, ¿cierto? Aparece, pues esto ya estaba hace mucho tiempo, estaba el Open English, aparecen plataformas como Platzi, entre otras que seguramente ustedes se habrán encontrado en su día a día, en su celular, ¿no? Entonces el aprendizaje también hace parte de eso. Pero ¿qué pasa? Aquí les voy a botar algunas cifras, voy a poner esto acá. Voy a compartirles algunas cifras interesantes sobre este uso, ¿no? Resulta que más de 170 veces miramos el celular al día. Entonces yo los invito a que un día hagan ese análisis desde que se despiertan hasta que se acuestan. ¿Cuántas veces miran su celular? Y aquí yo les hago una pregunta para que me contesten por el chat o si quieren abran sus micrófonos y me digan cuántas personas viven en su casa y cuántas pantallas tienen. Es decir, pantallas me refiero celulares, computadores, televisores, relojes digitales, tablets. Entonces quiero que me cuenten eso. ¿Cuántas personas viven en su casa y cuántas pantallas de estas tienen? Entonces no sé quién quiere hablar por el micrófono o quien lo quiera escribir en el chat. Aquí nos dice Henry, viven 3 personas y tienen 7 pantallas. ¿Sí? Entonces, en mi caso, la cifra es similar, somos 3 personas y hay aproximadamente 9 pantallas. Entonces, ¿quién más se anima a contarnos cuántas personas están en su casa y cuántas pantallas están dentro de la casa? Pues yo quiero hablar. Dale. Somos 4 personas Sí. y sin por ahí como 8 pantallas. 4 personas y 8 pantallas. O sea, uno podría hacer el cálculo más o menos por persona. Hay casi 2 pantallas, ¿cierto? El celular y tal vez el televisor o el computador, ¿sí? Aquí Luimar nos dice, son 3 personas y 6 pantallas. Natalia nos dice 2 personas y 5 pantallas. Cristian nos dice 3 personas y 9 pantallas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, la tendencia siempre es a que hay más personas que pantallas. Y aquí es donde aparece el concepto del Internet de las cosas, ¿sí? Donde todo se conecta con todo, porque tengo el reloj conectado a mi celular, pero también el celular está conectado al Wi-Fi, el televisor está conectado al Wi-Fi, o sea, todas estas pantallas de alguna manera están conectadas con Internet, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera también, una característica de esta generación 4.0, ¿sí? Estamos conectados y
dispositivos y estas herramientas se volvieron prácticamente en extensiones de nuestro cuerpo. Muchas veces cuando uno deja el celular en la casa, pues es algo frustrante porque el celular es por donde me comunico con las personas, es donde veo mis correos electrónicos, es donde escribo en el trabajo, en el estudio, lo que sea. Luna nos dice 5 personas y 9 pantallas. Entonces imagínense si miramos 170 veces el celular al día, ¿cuántas veces o cuánto tiempo estamos viendo las otras pantallas? ¿No? Entonces también aparece otro concepto que es el multipantallas. Nos volvimos multipantallas. Entonces estoy estudiando, pero estoy estudiando en el computador, pero al lado también tengo mi celular, pero también tengo mi tablet para tomar apuntes. ¿Sí? A eso también se le conoce como las personas multipantalla. Entonces, dése cuenta esa invasión de tecnología que tenemos. Una persona en promedio tiene su celular, como les decía, su computador y tal vez en la habitación donde está su televisor. ¿Sí? Otras personas tienen más, otras personas tal vez solamente el celular. Pero así nos vamos dando cuenta cómo la tecnología de alguna manera ha invadido nuestra cotidianidad. Resulta que más del 70, esto es después de la pandemia, ¿no? Más del 70 o durante la pandemia, el 70% del tiempo que los jóvenes colombianos pasan con sus amigos, los hacen a través de medios digitales. Entonces aquí es donde abren sus cuentas, sus grupos, perdón, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Instagram, que son las plataformas que más utilizan ustedes. ¿Sí? Las celebraciones y los encuentros comienzan a darse por estos canales, aparece el concepto de las fiestas digitales o las fiestas virtuales, ¿no? Las celebraciones, los conciertos virtuales, en fin. Entonces, de alguna manera esto resignifica, ¿sí? Esas formas de relacionarnos con los demás. Este es otro dato importante. 6 perfiles en redes sociales tiene un joven promedio en Colombia, ¿no? Entonces, yo quiero que me cuenten cuáles son las redes sociales que ustedes tienen, ¿sí? Tienen Facebook, tienen TikTok, tienen Instagram, tienen WhatsApp, se cuenta como una red social, Telegram también se cuenta como una red social, Snapchat. Cuéntenme a través, si quieren abrir sus micrófonos, los escucho atentamente, si no, a través del chat. Para que me cuente cuáles son esas redes sociales que ustedes tienen. Aquí Henry nos dice, nos comparte Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok, ¿no? TikTok también logró ser una red social que creció exponencialmente durante la pandemia, sobre todo aquí en regiones como Latinoamérica. ¿Quién más? ¿Quién más se arriesga a contarnos cuáles son las redes sociales que tienen? Si quieren decirlo, pueden abrir sus micrófonos con tranquilidad. La idea es que esto sea una conversación. Carlos nos dice Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram. Sofía nos dice Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter y Facebook. Alejandro, ¿quieres contarnos algo? Bueno. Si no van a responder, entonces les pido porfa que cierren sus micrófonos para que no hayan interrupciones de sonido, ¿listo? Cristian nos dice Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter. ¿Listo? Entonces, pues WhatsApp prácticamente es una aplicación y una red social que todos tenemos, ¿no? Alejandra nos dice Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y Twitter. Muy bien. Listo, entonces 6 perfiles. Aquí el tema, o porque puse este dato tan importante, porque en las redes sociales, en cada red social es diferente, tiene una personalidad, por decirlo así. Facebook, ahí consumimos cierto tipo de contenido. En TikTok, pues ya sabemos que son los videos cortos, ¿cierto? En Instagram se posicionó con el tema de las fotografías, pero entonces ahorita puede parecerse un poquito a TikTok con el tema de los Reels, nos permite mayor interacción con las demás personas, ¿cierto?
Twitter es un espacio donde yo puedo pues opinar libremente sobre el tema que está en tendencia y así sucesivamente, ¿no? Pero acá cuando nosotros abrimos una cuenta en cada red social nos va a pedir una información. En muchas no tanto, en otras solamente nos pide un correo y la contraseña ya, pero en otras comienzan a pedirnos bastante información. Y es aquí donde debemos tener cuidado con la información que nosotros dejamos en las redes sociales, no solamente en la que por obligación para abrir la cuenta nos pide, sino lo que comenzamos a publicar por ahí. Voy a enfatizar más esto cuando hablemos de la identidad híbrida. Entonces, ténganlo ahí en cuenta el cuidado que hay que tener con la información que dejamos en estas redes sociales. Y aquí la pregunta de reflexión es, bueno, ¿necesitamos todas estas redes sociales? ¿Cuáles son esas redes sociales que utilizo más y cuáles son las que utilizo menos? Y si de esas que utilizo menos, ¿la cierro, no la cierro? ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí es donde quiero que comiencen a reflexionar sobre el tema. Resulta que antes de la pandemia, la red preferida por los jóvenes era Instagram, pero llegó la pandemia y TikTok empezó a crecer y ya está siendo desplazada por TikTok, ¿no? Por lo mismo, porque digamos que la generación 4.0 es una generación muy visual, es una generación que consume muchos videos, es una generación que le atraen las imágenes. Entonces, esto le permite no solamente el contenido que vemos ahí, que son imágenes y videos, porque pues de esto de alguna manera también lo encontramos en las redes sociales, sino es la interacción, ¿sí? Y también la posibilidad de tener algún reconocimiento o aprobación social dentro de esta red social, ¿sí? Que es también lo que lo hace llamativo. Resulta que WhatsApp, Instagram, en algunos casos Facebook y TikTok es lo primero que vemos al levantarnos y lo último que vemos al acostarnos. Entonces las redes sociales se convirtieron, la verdad, en plataformas que están diametralmente en nuestra vida, presentes en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y esto nos lleva a estas dos cifras curiosas, y es que pues somos el quinto país en Latinoamérica que más usa Tinder, ¿sí? Entonces, sí, si con nuestros amigos pasamos el 75% del tiempo en estos entornos digitales, pues también somos un país que se conoce a través de aplicaciones, ¿sí? Entonces, si quiero conocer a alguien bajo Tinder o Ginder o lo que sea, y comienzo a descartar personas por su fotografía y por una frase que me pueda a mí dar alguna afinidad con esta persona, ¿sí? Esto tiene varias caras, ¿no? Pero siempre es un poco superfluo en el sentido de que tengo muy poca información para conocer a una persona. Sí, si nosotros tal vez les preguntamos a nuestros papás o a nuestros tíos cómo se conocieron, pues tal vez la historia sea muy diferente, se conocieron en un bar, se conocieron en la universidad, en una biblioteca, en un café, en el bus, en la calle, bueno, qué sé yo, en escenarios más presenciales y ahorita los escenarios son más digitales, ¿cierto? Y resulta que asimismo se terminan estas relaciones y entonces aquí vemos que el 30% de las personas utilizan mensajes de texto para terminar sus relaciones. Es decir, ya no estamos dando la cara para enfrentar, digamos, situaciones un poco complejas, sino ya lo hacemos a través de redes sociales. Entonces, esto más adelante lo vamos a hablar con el tema de cultura digital. Bueno, nos vamos con la siguiente. Y aquí tengo un meme que nos puede dar como pistas de lo que es la identidad híbrida, ¿no? En la imagen de este meme izquierda tenemos una muñeca muy linda, muy perfecta, y en la izquierda tenemos una muñeca totalmente diferente a la primera, ¿cierto? Y en el texto tenemos en redes sociales con 1264 filtros, pero en la vida real, pues es una persona totalmente diferente. Resulta que si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, a nuestra identidad, nos está hablando de la imagen que tenemos a la izquierda
sería nuestra identidad digital y la imagen que tenemos en la derecha sería nuestra identidad análoga. Ahora, bueno, este es un meme, no quiero que se aplique literalmente porque pues no, muchas veces no somos así de hermosos y muchas veces en la vida real no somos así de miedosos, ¿no? O de horribles, sino es que es para hacer el paralelo. Entonces, la identidad resulta ser esa mezcla entre la identidad análoga y la identidad digital. Bueno, ¿y esto cómo es o cómo aplica? La identidad análoga nos refleja todo lo que somos en el entorno físico, ¿sí? Quienes nos conocen en nuestro día a día, nuestros compañeros de estudio, en el caso de que pues ya se conozcan presencialmente, nuestra familia, que es como el círculo social más cercano que tenemos, que nos conoce esa identidad, es todo lo que somos de la manera presencial, ¿cierto? Y la identidad análoga es todo lo que hemos construido y lo que las demás personas han construido a través de entornos digitales, ¿cierto? ¿Qué hemos construido? Hemos construido unos perfiles en redes sociales, hemos hecho algún comentario, hemos subido fotografías, hemos subido videos, pero la gente también nos comenta y la gente también tiene de alguna manera una opinión y un juicio de nosotros en estos entornos digitales. A eso le vamos a llamar identidad digital. ¿Y cuál es el chiste, cuál es el tema aquí de esta teoría? De equilibrar precisamente esas dos identidades, de mezclarlas. Que cuando yo conozco a una persona en un entorno digital, vamos a decir algo en Tinder, ¿sí? Sea la misma persona con la que salí y que la verdad no hay ningún margen de error, entre comillas, o ninguna sorpresa, en tanto que esta persona no es lo que dice ser o no es lo que es en redes sociales, ¿sí? Y bueno, sobre esto hay una discusión filosófica, psicológica de identidad bastante grande, ¿no? Porque bueno, nosotros, y si uno mira sociedades como en China, ¿sí? Donde todos están bajo una permanente vigilancia, donde no hay una privacidad, ¿sí? Donde la construcción digital muchas veces es más fuerte que la construcción de la identidad análoga, comienzan a desdibujarse esas líneas, ¿no? ¿Qué es lo diferente si esto lo pasamos no sé, a sociedades como en África o sociedades como en Estados Unidos o como la nuestra? Es muy diferente, por eso es importantísimo tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Y parte de ese contexto es que somos un país del cual casi el 50 o un poquito más del 50% de las personas tienen acceso a Internet, ¿sí? En las ciudades podemos hablar de identidad digital e identidad análoga, pero si nosotros nos vamos a una zona rural donde un niño no tiene conexión a Internet, luego no existe digitalmente, ¿sí? Comenzamos a ver esas situaciones específicas que nos van hablando de esa realidad. Ahora, bueno, aquí les voy a mostrar un videito de lo que resulta siendo la identidad digital. People, sustainability, innovation, business. Ahí escuchan bien, ¿cierto? Sí, ahí estamos escuchando. Listo, gracias. ¿Quiénes somos en la red? Desde que Internet se instaló en nuestras vidas, somos lo que publicamos, lo que compartimos, con quién nos relacionamos e incluso lo que visitamos desde nuestros dispositivos. Y todo este rastro que vamos dejando es lo que compone nuestra identidad digital. Lo entenderás mejor con un ejemplo a través de la hija de la familia cibernauta. Nuestra protagonista es muy activa en las redes sociales y desde hace años las utiliza para compartir y publicar todo lo que pasa por su mente, desde fotografías de sus viajes hasta noticias o comentarios. Con todas sus publicaciones ha ido creando una identidad digital en Internet sin que sea consciente de ello.
Recientemente ha estado compartiendo varios mensajes sobre un festival que va a dar comienzo el próximo fin de semana. Lo tiene todo bajo control, salvo que el viernes tiene que ir a trabajar y no podrá acudir al festival con sus amigas. Sin embargo, se le ocurre una idea. Podría fingir que está enferma ese día para poder salir a primera hora y no perderse nada del evento. Un plan que no puede fallar, ¿verdad? Al llegar el lunes a su oficina, su jefe la llamó al despacho. Parece que había visto todo lo que había hecho en sus redes, desde una fotografía del coche, donde etiquetaba a sus amigas el mismo viernes por la mañana, hasta varios comentarios donde ella y sus amigas se felicitaban por lo bien que lo habían pasado. Pero ahí no acababa la cosa. Indagando un poco más, su jefe encontró en sus redes varios mensajes donde se quejaba de sus condiciones laborales y criticaba de malas formas a algunos compañeros, así como a la dirección. Por suerte para nuestra protagonista, el asunto solo acabó con una advertencia y una mala experiencia, pero las consecuencias pudieron ser peores. Resumiendo, el conjunto de información sobre una persona expuesta en Internet y, por tanto, que le caracteriza y le diferencia de los demás es lo que se conoce como identidad digital. Por tanto, sé cuidadoso con todo aquello que compartes en tus redes sociales o en cualquier otro medio digital, ya que toda esa información dirá mucho sobre ti y tu persona. Por eso, te recomendamos que antes de publicar te pares a pensar y te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué quiero que se sepa de mí? ¿Puede afectarme negativamente en el futuro? Si subo este contenido, ¿me perjudicará a mí o a otras personas? Asegúrate de construir una identidad digital positiva. Bueno, entonces aquí nos estaban hablando de la identidad digital, cómo la construimos a partir de lo que nosotros publicamos, la información que nosotros dejamos en las plataformas digitales. Aquí Carlos Wilson nos dice, ahora importa más la digital. Sí, si uno se pone a ver, por ejemplo, los procesos de selección que ahorita hacen los procesos de trabajo y demás, no solamente basta con la hoja de vida que uno envía, no solamente basta con la entrevista que uno eventualmente tenga, sino también hacen una revisión detallada de las redes sociales de uno como candidato. A mí personalmente me parece bastante invasivo este tema, pero hacia allá vamos, ¿sí? Y por eso mismo, por lo que menciona Carlos, siendo o dándole una relevancia bastante pesada al tema digital, debemos empezar a reflexionar y debemos empezar a pensar cómo estamos haciendo o cómo es nuestro actuar en estos entornos digitales, ¿cierto? Yo les hablé al principio que les iba a hablar aquí un poquito el tema de privacidad y la información, porque estamos en un proceso que se llama la revolución digital o la revolución 4.0, donde a lo que se le da más valor incluso que al dinero es a los datos. Y los datos muchas veces se traducen en todas aquellas acciones que tenemos en estos entornos digitales, ¿sí? Entonces yo estoy segura que a más de uno le habrá pasado que en algún momento pensó en comprar algo o pensó en tener algo y aparece automáticamente publicidad sobre esa necesidad o sobre ese deseo que alguna vez pensaron, ¿sí? Entonces todo esto lo resumimos al tema del algoritmo, de cómo estas plataformas digitales a través de un algoritmo, ¿sí?, pueden capturar toda la información que yo puedo dejar o puedo depositar en estos entornos y la pueden utilizar ya sea para publicidad dirigida, que es, digamos que es lo más usual que se hace, pero también si nosotros recordamos en las elecciones de Trump, cómo hay toda una maquinaria detrás de todo esto que en el caso específico de él, cuando fue candidato presidencial, contrató a una agencia de marketing digital que se llama Cambridge Analytics. Lo que hizo esta agencia fue capturar los datos de Facebook de las personas y a través de estos datos y esta información crear estrategias que puedan dirigir la opinión pública, ¿sí? Y digamos que pues debido a y pues a otras estrategias más de campaña, pues Trump fue presidente y no solamente ha pasado con él, también ha pasado con Obama, también ha pasado aquí en nuestro país. Entonces la idea es tener responsabilidad, sensatez y conciencia sobre lo que publicamos y sobre la información que compartimos en nuestras redes sociales,
Y no solamente en las redes sociales, sino en los correos electrónicos, en las aplicaciones, ¿listo? En cualquier entorno digital. Bueno, continuando, y aquí el tema, pues este tema también es de bastante relevancia. Y nosotros estamos sometidos a riesgos como el ciberacoso, o como también le dicen, matoneo digital, en fin, al grooming, al phishing y demás. Vamos a ver el ciberacoso, que es de los más usuales. ¿Listo? Entonces, aquí necesito que por favor pongan mucha atención al video, porque al final les voy a hacer algunas preguntitas. Ay, se me salió. Muchos ya saben qué es el ciberacoso, pero digámoslo otra vez y digámoslo bien claro. El ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo, como lo quieran llamar, ocurre en redes sociales cuando muchas personas, a punta de chistes, fotos, comentarios, atacan directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante. Los abuelos de nuestros abuelos ya se juntaban para molestar a alguien y eso siempre ha sido peligroso, pero esta vez hay algo diferente, la magnitud. Lo que antes pasaba entre los vecinos de la cuadra o los compañeros del salón, con las redes sociales puede pasar en todas partes y a toda hora. Además, puede involucrar a millones de personas. Pero se entiende mejor cómo funciona el ciberacoso cuando se piensa la historia desde la perspectiva de sus tres protagonistas, el acosado, el acosador y los espectadores. Empecemos por el acosador. Por alguna razón aparece alguien al que le da por hablar mal de otra persona en internet, casi siempre en redes sociales. Esto puede ser una forma de burla, chisme, insulto o lo que sea. Lo posteado queda ahí, a la vista de amigos, familiares, conocidos, desconocidos, extranjeros y extraterrestres. La mayoría de las veces no le importa a nadie, pero hay otras en que produce una reacción en cadena. Las respuestas de los demás mantienen el comentario visible y la bola crece. Crece tanto que ya no se puede borrar y crece tanto que llega el momento en que el acosador se arrepiente de haberlo puesto. Sin embargo, lo más curioso es que el acosador rara vez se da cuenta del rol que está cumpliendo. Desde su punto de vista, él puso un chiste tonto y ya, inconsciente de que 1.000.000 de chistes tontos cruzan la barrera entre la comedia y la tragedia. Un día entras a internet y ves que alguien dijo una babosada acerca de ti. Te vas a la cama triste, pensando que el mundo es un lugar hostil y esperas que al otro día todo haya terminado. Y sí, la mayoría de las veces no pasa nada, pero de vez en cuando la cosa pasa a mayores. Todo el mundo está hablando de lo mismo, exponiendo tu intimidad, juzgando, criticando y diciendo sandeces. Empiezas a ver que esto pasa en todas partes y a toda hora, que no puedes subirle a ese tipo de mensajes que pueden ser racistas, homofóbicos, misóginos, clasistas o discriminatorios. Y aquí ocurre un enorme desbalance. Mientras que los acosadores ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, el acosado lo vive como si todo el planeta estuviera en su contra. ¿Y qué pasa con el espectador? El comentario le llama la atención, le parece chistoso, acaso inofensivo. Entonces lo comparte o se queda callado. Y ya, siguen sus cosas. Al otro día entra y ve que hay una marea de hostilidades. Pasan los días y la ola sigue. Ni él ni nadie la pueden detener. Ya es demasiado tarde. Al principio, el espectador no le da importancia a nada, pero al final descubre que ha sido parte de una tragedia. Eso es el ciberacoso. Lo mismo que hacían los abuelos, pero a una escala mucho más destructiva. ¿Cómo evitarlo? La respuesta puede extenderse en múltiples estrategias, pero también puede resumirse en un concepto: conciencia. Tomar conciencia nos permite entender que el ciberacoso puede destruir a una persona porque la escala de los ataques desborda nuestra imaginación. Esta misma conciencia nos sirve para ayudar a alguien a subir su autoestima cuando está siendo atacado. Incluso nos da la sensatez de toda figura pública, de toda celebridad que aprende a ignorar los millones de ataques que recibe. El ciberacoso es un peligro que debemos reconocer, pero también es una realidad que hace parte del mundo digital. No se trata de dejar de usar Internet o prohibir todo tipo de conversación. El punto, de nuevo, es que debemos tener en cuenta que la magnitud ha cambiado, que todo lo que ponemos en Internet es público, que los ataques se suman, que permanecen en el tiempo y que esto nos obliga a ser más conscientes al momento de construir el tipo de comunidades que queremos habitar. Bueno, entonces aquí la pregunta, chicos, es la siguiente. Vimos
las tres personas que tienen pues responsabilidad en esta cadena del ciberacoso. Yo quisiera que ustedes me contaran, voy aquí a parar un poquito la presentación. Para ustedes, ¿quién es más responsable en esa cadena? ¿El acosador, el acosado o el espectador? Entonces, para que me cuenten, para que si quieren abrir sus micrófonos, lo abran y me cuenten un poquito y me respondan esa pregunta precisamente. ¿Cuál actor de estos tres, ¿sí?, tiene tal vez más responsabilidad en esa cadena del ciberacoso? Los voy leyendo. Listo. Selena dice, el acosador porque no tiene empatía respecto a lo que la otra persona debe estar sintiendo. Muy bien, Selena, sí, es un muy buen punto de vista. Digamos que el acosador muchas veces hace este tipo de publicaciones sin pensar, que era lo que hablábamos hace ratico, ¿no? Sin pensar en la consecuencia de los actos. Pero también recuerden que muchas veces el acosador no sabe que es acosador, ¿sí? Me parece muy interesante y voy muy afín a lo que mencionas. No hay una empatía ni un respeto por las demás personas, ¿cierto? Y esto de alguna manera también se puede ver en las personas quienes comparten esa publicación. Carlos Wilches nos dice, el espectador porque le da igual y al igual es cómplice. El observador nos pregunta aquí Henry Sillo. Bueno, tenemos tres actores, el espectador, que puede ser también el observador, el acosador y el acosado. Digamos que todos de alguna manera, exceptuando tal vez el acosado, tienen responsabilidad en esta cadena. Porque, como les mencioné, muchas veces el acosador ni siquiera sabe que es acosado. Yo puedo tener una comunidad digital, porque cada uno la tiene en sus redes sociales. Yo puedo tener, no sé, 100 amigos en Facebook y resulta que algo me pareció chistoso de alguien y lo publiqué sin tener una comunidad numerosa, pero resulta que de esas personas me sigue alguien que tiene una comunidad más grande que la mía, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a la responsabilidad del espectador. El espectador que no denuncia, pero sí comparte este tipo de contenidos. Entonces ahí es donde volvemos al tema de la responsabilidad que nosotros también tenemos, porque de alguna manera también nos hemos vuelto como una especie de periodistas digitales que comparte información, que divulga información en sus redes sociales, y en eso hay una gran responsabilidad social, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando nosotros comenzamos a abrir una red social, cuando tenemos unos contactos, cuando tenemos unos seguidores, cuando tenemos unos amigos, esa es nuestra comunidad digital. Y ellos están pendientes de alguna manera de lo que publicamos, lo que dejamos de publicar y demás. Sí, Henry, sí, yo es espectador. Alejandra nos dice, el espectador porque ve lo que está pasando y solo hace parte de la problemática y no busca una forma de ayudar. Exacto, yo como espectador tengo el poder de denunciar ese contenido que me parece que está vulnerando los derechos de otra persona, ¿verdad? Como espectador yo tengo de alguna manera y entre comillas ese poder de compartir o no ese contenido, ¿sí? Volviendo a mi ejemplo, ¿no? Si yo tengo una comunidad de 100 personas y pues nadie mira, esto no se vuelve en un ciberbullying porque pues el volumen no fue mucho, fue una publicación más, que no debía ser claramente, pero todo va también en el espectador muchas veces. ¿Listo? Vamos aquí a hablar de otra de las... de los riesgos, y más que riesgos es una situación que se ha dado mucho, se ha intensificado sobre todo en la pandemia, y es el tema de las noticias falsas, de las fake news. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver un ratico esta información. En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años, ni hablar de los reyes o sabios del pasado.
Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, a lo bien, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto, una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web. Y no hace falta ir a la Biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet. Mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza. Bueno, y aquí yo quiero que me cuenten un poquito sobre, seguramente han escuchado fake news y que me compartan esa fake news o esa noticia falsa que se les atraviesa y cómo se enteraron de esta noticia. Entonces también nos escucho, quien quiera abrir sus micrófonos, pues súper invitados a que los abran. Una noticia falsa. Ahí están callados. Bueno, yo les voy a contar una mientras ustedes van pensando y está muy relacionada con la pandemia, ¿no? Y es cuando salieron el tema de las vacunas, no sé qué, y por ahí alguien dijo, no, las vacunas traen chips y pues nos van a inyectar esos chips y a través de esos chips nos van a controlar, ¿sí? Esa es una de las noticias falsas que se dio en medio de la pandemia. Otra que también recuerdo mucho y con gracia es el pelo en la Biblia, que si uno encontraba un pelo en determinada página de la Biblia, entonces se encontraba la cura contra el coronavirus. No sé ustedes cuál más hayan escuchado. Están callados.
Bueno, el tema aquí de las noticias falsas y por qué lo traigo a esta conversación, a esta charla. Y es porque muchas veces, precisamente en ese afán de compartir información, en ese afán de estar de alguna manera informado, comienza a aparecer también una cuestión y es la infodemia, ¿no? ¿Sí? Entonces démonos cuenta de una cosa, estamos hiperconectados con estos dispositivos y herramientas digitales. De la misma manera, utilizamos o recibimos mejor un volumen de información que muchas veces nos es difícil procesar y seleccionar. ¿Sí? Pueden aparecer, no sé, 500 millones de artículos relacionados con la pandemia, pero si uno se pone a analizar cada uno y a verificar de alguna manera la veracidad o la autenticidad también de esos artículos, de cada artículo, pues es una tarea bastante dispendiosa, ¿sí? Entonces estamos tan sometidos de alguna manera a tanta información que muchas veces nos es difícil identificar qué es verdad y qué no es verdad, ¿cierto? Y pues también aquí hay una discusión social y política sobre la manipulación, el tema de los medios de comunicación de masas y demás. Sin embargo, creo que en este video nos dan dos pistas bastante, o dos ayudas bastante importantes, y es aprender a leer el contexto en el que estamos. Por eso es importante que, si bien debemos estar informados, debemos de hacerlo a través de las fuentes que nosotros consideremos relevantes y confiables. Una vez tengamos esta lectura de este contexto, podamos, sí, a discernir y a crearnos una opinión sobre esa noticia. Es aprender también a identificar, ¿sí? esas noticias, cómo se nos presentan a nosotros, en imágenes, en memes, cómo llega esta información a nosotros, ¿sí? Y aquí pues esto es todo un trabajo, en comunicación se le llama curaduría de información, pero puede ser también clasificación de información. No se queden, y pues el punto precisamente es no quedarse con el cuento o con la noticia de una sola parte, sino que también revisen diferentes fuentes y contrasten esta información. ¿Listo? Pienso que nosotros como colombianos y como sociedad nos hace falta mucho esas lecturas juiciosas de las noticias, no quedarnos solamente con la noticia que vimos en televisión o en la radio, sino también de alguna manera mirarnos o mirarlas y contrastarlas con lo que podemos encontrar en internet. Y así podemos hacer una selección un poco más consciente sobre esa información que consumimos. ¿Listo? Voy a volver a mi presentación. Entonces, bueno, tenemos el ciberacoso, tenemos el tema de las noticias falsas. Y bueno, hemos hablado de identidad híbrida, de identidad digital, hemos hablado de algunas cifras, de algunos comportamientos. Y esto es lo que nos lleva es a pensar en lo que es cultura digital, ¿no? Y textualmente les voy a leer. Es el conjunto de relaciones donde se resignifican las formas de interacción social a través de la mediación de las TIC. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Básicamente nosotros tenemos un celular, un computador, un televisor, y esto de alguna manera ya nos cambia la forma en cómo nos comunicamos con las personas, cómo nos comunicamos. Si uno se pone a pensar, el teléfono o el celular en un principio fue creado como un artefacto de comunicación sonora, ¿sí? Entre dos personas, ¿cierto? Donde yo llamo como si llamara al teléfono fijo, pero pues la diferencia es que lo llevo conmigo. Pero pienso que ahora, y si nos damos cuenta, el celular está siendo utilizado muchas veces todo menos para llamar, ¿sí? Digamos que llamar es una como de las últimas acciones que nosotros realizamos con el celular. Precisamente por eso, porque se resignifica, es decir, cambia esa manera en cómo interactúo con las personas. Y esto pues obviamente a través de dispositivos y herramientas digitales. Esto configura nuevas formas de apropiación del conocimiento, es decir, de cómo me educo como ser humano,
¿sí? Como ser social en este mundo. Y no solamente me refiero a la educación formal, sino también a la educación pues, en sus distintas áreas, ¿cierto? Cómo comienzo de alguna manera a apropiarme de ese conocimiento y cómo comienzo también a divulgarlo, ¿no? Tal vez con otras personas o hacer ejercicio de ese conocimiento, ¿no? La comunicación, ¿sí? Cómo me comunico con los demás. Sí, la pandemia fue, creo que es uno de los ejemplos más frescos y es que trajo el tema del teletrabajo y luego las dinámicas de comunicación se cambiaron un montón, ¿sí? Ya hay algo de por medio. La investigación. Y aquí vuelvo a traer el ejemplo de la pandemia. Si no hubiese esa red de investigación, esa actualización de conocimiento que sea a través y gracias a las tecnologías, no hubiese sido posible que se hubiesen tenido vacunas en tiempo récord, ¿cierto? Entonces, la investigación también tiene mucho que ver ahí, como desde, no sé, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Rusia, así ya habían hecho un adelanto de investigaciones y cómo esto retroalimentó a las demás, ¿sí? Para generar, ¿sí? Y acelerar algunos procesos. Y la producción vista desde el punto de vista del trabajo, ¿sí? Cómo cambian estas dinámicas, como ahorita hablamos ya de teletrabajo, hablamos de home office, ¿sí? Como también hay personas que se llaman nómadas digitales y son personas que trabajan en cada 8 días en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Todo esto gracias a esa mediación de las TIC. ¿Cuáles son esos elementos? Nosotros como sociedad, ¿sí? Como seres que hacen uso de esa tecnología. Y ahí viene el segundo elemento, la tecnología per se, ese artefacto, ese medio, y la cultura. Como les decía hace un momento, no es lo mismo nosotros colombianos usando un celular a las personas en China utilizando su celular, ¿sí? Allá de alguna manera deja de existir el dinero físico y ya todo se paga por celular, ¿cierto? La vigilancia, ¿sí? El tema del castigo también en las personas que roban cosas, ya tienen toda una identidad y ya cada persona está hipervigilada en esta zona del planeta. Nosotros no hemos llegado ya, pero en cada país, ¿sí? Incluso en cada parte, si nos ponemos a mirar nosotros como Colombia, seguramente es muy diferente cómo utilizan los medios en la costa, como los utilizamos en Bogotá, por ejemplo. La cultura tiene mucho que ver porque precisamente es todo este conjunto de hábitos, este conjunto eh, sí, de hábitos y de cosas que nosotros tenemos al nacer en determinados sitios. ¿Listo? Y con ello viene lo que es la alfabetización digital, ¿sí? Y se entiende como alfabetización digital un proceso continuo cuyo trasfondo está referido no solamente a la información, sino también al conocimiento y a la sabiduría. Entonces nosotros, como sujetos, como seres sociales de este planeta, ¿cómo comenzamos a alfabetizarnos de manera digital, a aprender a saber utilizar un celular, una red social, y no aprender a navegar en ello, sino a tener esa conciencia de, bueno, qué podría publicar o qué no, ¿sí? Lo que voy a publicar me afecta, puede afectar a otra persona hacia ese tipo de alfabetización digital, pues es lo que se quiere en muchos casos, ¿no? Y aquí una frase muy linda, estar alfabetizado digitalmente es conseguir la capacidad de interactuar inteligentemente con las tecnologías para gobernar la complejidad y transformar la sociedad. Y pues básicamente es esto, ¿no? Tenemos dos extremos, que es la tecnofilia, ver cómo la tecnología puede solucionarnos la vida en muchas cosas. Y por otro lado tenemos la tecnofobia como esa aberración. Tal vez tenemos alguna persona, algún amigo, algún familiar que nos digan yo no utilizo celular o yo no tengo redes sociales. Es una persona que de alguna manera se resiste a este cambio, a esta transformación digital por la que estamos pasando. La idea de toda esta carreta que les acabo de compartir es estar en este punto medio, ¿no?
¿sí? En entender que hay un contexto en nuestro país, ¿sí? Donde algunos afortunadamente tenemos la posibilidad de estar conectados a Internet, entendiendo que hay otras personas que no, y que nosotros utilizamos de alguna manera, de una manera muy inteligente, estas tecnologías y estos medios de comunicación, que si bien fueron creados precisamente para facilitarnos en muchas cosas la vida, no en todo, pero sí en muchas cosas. Entonces es encontrar ese equilibrio. ¿Y cómo lo encontramos? A través de buenas prácticas digitales, ¿cierto? Conocer las redes sociales donde nosotros vamos a estar, equilibrar nuestra identidad híbrida, es decir, que nuestra identidad análoga y nuestra identidad híbrida no sean diferentes, sino que se complementen una a la otra, ¿cierto? Pensar muy bien antes de publicar, ¿sí? Pueden publicar una fotografía de ustedes, ¿cierto? Haciendo algún tipo de bullying, ¿sí? En internet. Entonces es revisarnos eso, ¿no? Aprender y enseñar este tema digital es de constante cambio, cambia todo, casi todos los días estamos cambiando y ahí me remito. Y creo que una metáfora interesante de esto es cómo se actualizan nuestras aplicaciones cada tanto, ¿no? Entonces debemos aprender y debemos también enseñarle a la gente cómo se utilizan estas cosas, ¿no? Disfrutar del tiempo libre, y acá hay algo de detox digital, ¿cierto? ¿Por qué no reducir esas 170 veces que miramos el celular al día y la reducimos a 100, ¿sí? ¿Por qué no nos desconectamos literalmente cuando estamos acostados y apagamos el celular? ¿O por qué no cuando estemos haciendo otras actividades los fines de semana tratamos de utilizar el celular lo menos posible? ¿Sí? Esto también nos ayuda un montón, porque no vamos a estar tan vulnerables a la información que recibimos, ¿cierto? Vamos a estar disfrutando de otros aspectos de la vida cotidiana que son importantes y que muchas veces se nos olviden, ¿cierto? Y aquí yo les comparto palabras clave para que ustedes piensen muy bien en lo que quieren que sea su vida privada, piensen muy bien en lo que quieren que sea su vida pública. Es necesario estar publicando todo lo que hacemos, es necesario estar publicando lo que comemos, dónde lo comemos, cómo lo comemos. ¿Mm? Piensen mucho en su seguridad, ¿sí? Y aquí hablo, por ejemplo, del sexting. ¿A quién le comparto estas fotografías, ese contenido erótico? ¿A quién le comparto estos videos? ¿Con quién tengo este tipo de conversaciones? ¿Cierto? Pasa mucho en estos temas del sexting. Tener conciencia sobre lo que nosotros hacemos en todas las actividades que nosotros hacemos con estos medios. Participar activamente también. Acá hay un tema de cultura y de educación y de conocer precisamente esa realidad que tenemos. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay preguntas, hay dudas, si me quieren contar algo, estoy atenta a escucharlos. Ya dejo de compartirles mi pantalla para que ustedes me vayan contando. Me gustaría que escribieran cuáles son ese aprendizaje que se llevan el día de hoy con este ratico que hablamos de generación 4.0. Entonces aquí los leo para mirar qué mensajes se llevan ustedes. O no sé si también lo quieran hablar. Sería genial que me dieran como su feedback, dijeron por ahí, para conocer también qué opinan ustedes. Bueno, aquí Carlos nos dice tener conciencia de nuestra identidad digital. Gracias, Carlos. Así es, debemos tener una conciencia plena de nuestra identidad digital. Revisar lo que publicamos, lo que comentamos, más allá de cumplir con un estándar social, es también protegernos nosotros con esa información, ¿no? ¿Quién más? Selene nos dice darle una utilidad adecuada a las redes sociales. Así es. ¿Sí? A mí, yo con TikTok les voy a contar una cosa. Con TikTok pues siempre he tenido como opiniones
encontradas y pues al principio estaba como en todo este tema de la negación porque no me parecía una red atractiva para mi uso diario. Después ya como que decidí darle el chance y explorar a ver qué había y me encontré con cosas bastante interesantes y me asombra mucho la creatividad que las personas tienen allí y la posibilidad de información que hay, ¿no? Entonces, pues uno puede ver esta red social como una red de ocio, pero también se puede ver como una red social donde se aprende, ¿sí? Ver que ya no solamente están personas jóvenes, sino que ya tenemos profesores, ya tenemos personas adultas que nos enseñan cosas hasta en esta red social, es algo impresionante. No sé quién más nos quiera compartir su conclusión el día de hoy. Yo quiero, les voy a compartir un enlace para que ustedes me den su feedback y que pues, me registren como su asistencia siempre que lo hago en estos espacios. Entonces ya les comparto. Creo que Henry sí iba a decir algo. Nada, inicialmente pues agradecerte, Andy, por la charla que nos trajiste hoy. Efectivamente debemos cuidar mucho esa otra cara o esa imagen que uno está dando en redes sociales, ¿no? Porque definitivamente estamos más expuestos allí, muchas personas más nos ven que lo que posiblemente podamos interactuar de manera presencial o directa con las personas. Entonces definitivamente debemos cuidarnos mucho de esa imagen que queremos dar a través de redes sociales. Mira, Sofía acaba de comentar, las redes sociales con el medio de comunicación, perdón, son el medio de comunicación y de entretenimiento más grande y del mismo modo debemos cuidar mucho cómo lo usamos. Y así es, Sofía, definitivamente tenemos que cuidar esa imagen que queremos dar y cómo usamos efectivamente las redes sociales con quienes hablamos. Allí Andy nos acaba de enviar el enlace en el cual ustedes van a registrar como su pequeña, una asistencia a esta charla que tuvimos esta tarde. De nuevo, muchas gracias, Andy, por brindarnos esta horita de capacitación a todos. Realmente nos vamos con muchas lecciones aprendidas. Invitarlos de nuevo a las personas que están aquí conectadas para que exploremos un poco más el espacio que tenemos diseñado en la feria para ustedes, para que pregunten por el programa académico de su interés. Aquí también les voy a enviar un enlace donde ustedes van a ir directamente al home de la feria, es decir, van a poder encontrar allí, están por programa académico, están para la oficina de admisiones, para cartera, si tienen dudas con ICETEX o con otras entidades financieras, también para que miren nuestro cronograma de actividades durante esta semana. Entonces, muy invitados para que puedan visitar el espacio que tenemos diseñado actualmente. No es más, muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Aquí les envío el enlace de la feria, por aquí ya nos están comentando también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias y eso es todo, Andy, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y súper invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Chao.